El estoicismo es una escuela filosófica que surgió en Grecia en el siglo III a.C. y se extendió por el mundo mediterráneo hasta el siglo III después de Cristo. Su nombre proviene del lugar donde se reunían sus seguidores, el pórtico, stoue en griego, de Atenas. El estoicismo se basa en la idea de que la felicidad y la virtud dependen de vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, con la razón que ordena el universo. Para ello, el estoico debe controlar sus pasiones, aceptar su destino y actuar con sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. El estoicismo se divide en 3 etapas, la antigua, la media y la nueva. Cada una de ellas tiene sus propios representantes y obras que se pueden resumir de la siguiente manera. La antigua etapa abarca desde el siglo III al II a.C. y tiene como fundador a Zenón de Sitio, 334 a 262 AC, un comerciante chipriota que llegó a Atenas y se convirtió en discípulo de varios filósofos, entre ellos Crates el Cínico. Zenón fundó el estoicismo como una síntesis de las corrientes filosóficas de su época, especialmente el cinismo, el platonismo y el aristotelismo. Zenón escribió varios libros, pero ninguno se ha conservado íntegramente. Sus obras más conocidas son La República, donde expone su ideal político de una comunidad cosmopolita basada en la ley natural, y Las vidas de los filósofos, donde narra las biografías de los principales pensadores griegos. Otros autores importantes de la antigua etapa son Cleantes, 331 a 232 AC, sucesor de Zenón y autor del famoso himno a Zeus, donde expresa su devoción por el principio divino que rige el mundo. Crisipo, 280 a 207 AC, considerado el más grande lógico del estoicismo y autor de más de 700 obras sobre física, ética y lógica, y Diógenes de Babilonia, 230 a 150 AC, embajador del estoicismo ante Roma y maestro de Catón el Joven. La media etapa abarca desde el siglo II al I a.C. y tiene como principal representante a Panecio de Rodas, 185 a 109 AC, un filósofo griego que viajó por todo el mundo mediterráneo y fue amigo de personajes influyentes como Escipión Emiliano o Cicerón. Panecio introdujo algunas innovaciones en el estoicismo, como la distinción entre deberes perfectos e imperfectos o la idea de que hay bienes preferibles e indiferentes. Panecio escribió varias obras sobre ética, política y religión, pero solo se han conservado fragmentos. Su obra más famosa es sobre los deberes, que inspiró a Cicerón para escribir su propio tratado homónimo. Otros autores destacados de la media etapa son Posidonio, 135 a 51 AC, discípulo de Panecio y maestro de Pompeyo, y Cicerón, que escribió sobre historia, geografía, astronomía y psicología. Antípatro de Tarso, 130 a 68 AC, líder del estoicismo ortodoxo que defendió la doctrina tradicional frente a las innovaciones de Panecio, y Catón el Joven, 95 a 46 AC, político romano que se opuso a Julio César y se suicidó tras la derrota de Pompeyo en la batalla de Farsalia. La nueva etapa abarca desde el siglo I a.C. al III después de Cristo y tiene como principales representantes a 3 filósofos romanos, Epicteto, 55 a 135 DC, Séneca, 4 AC, 65 DC, y Marco Aurelio, 121 a 180 DC. Estos autores se centraron en la ética como guía para la vida práctica y dejaron de lado la física y la lógica. Sus obras se han conservado mejor que las de las etapas anteriores y son una fuente de inspiración para muchos lectores modernos. Epicteto fue un esclavo griego que se liberó y se dedicó a la enseñanza del estoicismo en Roma y Nicópolis. Su filosofía se basa en la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, y en la aceptación de todo lo que sucede como parte del plan divino. Epicteto no escribió nada, pero sus discursos fueron recogidos por su alumno Arriano en 2 obras, el Manual, un compendio de consejos prácticos para vivir como un estoico, y las Disertaciones, una colección de lecciones más extensas y profundas. Séneca fue un escritor, político y tutor de Nerón, que tuvo una vida llena de altibajos y acabó suicidándose por orden del emperador. Su filosofía se basa en la búsqueda de la sabiduría como camino hacia la felicidad y en el cultivo de la razón, la moderación y la generosidad.
Séneca escribió varias obras sobre ética, política y naturaleza, entre las que destacan las cartas a Lucilio, un conjunto de 124 epístolas donde expone sus reflexiones sobre diversos temas morales. Los diálogos, una serie de tratados sobre cuestiones como la providencia, la ira, la brevedad de la vida o la tranquilidad del alma, y las consolaciones, 3 textos donde ofrece consuelo a personas afligidas por la pérdida de un ser querido o por el exilio. Marco Aurelio fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, que gobernó el Imperio Romano con justicia y prudencia. Su filosofía se basa en el cumplimiento del deber como ciudadano y como gobernante, y en el ejercicio de la virtud como forma de armonizar con el orden universal. Marco Aurelio escribió sus Meditaciones, una obra compuesta por 12 libros donde anota sus pensamientos personales sobre diversos aspectos de la vida, como la muerte, el destino, los dioses, los hombres o él mismo.